empezar en honor al tiempo, ¿verdad? En honor al tiempo vamos a empezar con el tema de este día, el cual este día vamos a revisar recién nacido sano. Mi nombre es Aida Huesa de Guevara. Ahorita pues estoy a cargo del grupo 10, de la tutoría del grupo 10. En esta ocasión vamos a revisar lo que es el recién nacido sano. Con respecto al tema, es importante conocer los antecedentes familiares, ya que estos tienen una información muy importante para determinar genéticamente los factores que pueden determinar la vida de un individuo. Y es una de las partes más importantes para conocer y asegurar que vamos a estar ante un recién nacido sano. Muchos factores, tanto ambientales y genéticos, afectan en el desarrollo y crecimiento de todo niño o todo individuo. A todo recién nacido debe proporcionársele una atención inmediata, oportuna, de calidad, que asegure que su salud temprana vaya a evitar daños en el futuro. Es importante valorar en todo recién nacido, en primer lugar, la edad gestacional. Más adelante lo vamos a ver porque esto nos va a determinar también muchas situaciones de salud y muchas situaciones importantes en el desarrollo posterior de un niño. Importante también el peso al nacer. Más adelante también vamos a revisar algunas de estas situaciones, dándole cierta puntualidad con respecto a lo que es y considerar un recién nacido sano. En el tema voy a tomar, si ustedes van a ver, les voy a mencionar algunas situaciones en las cuales nos va a servir para determinar que estamos ante algo normal o un niño sano, que también es importante para descartar que no sea algo maligno, ¿verdad? Entonces, algo importante, como les decía, la edad gestacional, el peso al nacer, la presencia de alguna malformación congénita, que muchas malformaciones congénitas son graves, ¿verdad? Mayores se les llama, las malformaciones se clasifican en mayores y menores, porque las mayores muchas veces son incompatibles con la vida y generalmente o los niños nacen ya muertos o tienen pocas horas de vida, pero hay muchas malformaciones congénitas que son menores y a veces más que todo son estéticas. Sin embargo, pues entonces en esa situación, si no nos afecta con el estado de vida del niño, se consideran menores, aunque no se considera que sea un recién nacido normal, ¿verdad? Pero sí hay malformaciones que sí nos pueden comprometer la vida del paciente y otras que no. Luego, otra cosa importantísima en un recién nacido es el periodo de transición que tienen ellos en la vida, de la vida intra a la vida extrauterina. Entonces es bien importante este periodo. Ya vamos a ver más adelante de cuánto tiempo consiste y qué vamos a presentar en ellos. Otra cosa importante es que el recién nacido no tenga problemas secundarios a una incidencia durante el embarazo, ¿verdad? El parto, la analgesia o la anestesia durante el parto, especialmente en aquellos niños que no nacen por parto de vía vaginal, sino que han tenido la necesidad o una ayuda con un parto vía abdominal, que son las cesáreas. Bueno, ¿cómo vamos a definir un recién nacido sano? Un recién nacido sano es todo aquel recién nacido aparentemente sano, valga la redundancia. Es aquel niño que se ve, ustedes lo ven normal, sin ninguna alteración. Generalmente son los niños de término con una historia familiar, materna, gestacional y perinatal, con un examen físico y una adaptación a su cambio de vida intrauterina a extrauterina sin ninguna anormalidad. Entonces, definiendo así al recién nacido sano. Vamos a ver la importancia del periodo de transición. Si ustedes ven, yo se los he estado mencionando anteriormente, pero algo bien importante es que todo recién nacido, no solo el niño sano, todo recién nacido sufre un proceso de adaptación, ¿verdad? Entonces, generalmente en el recién nacido sano,
es un periodo de adaptación normal que, aunque parezca simple, porque solo vemos que nace, llora, respira y el niño está bien. Es un periodo bien difícil, ¿verdad? Es un cambio drástico, es como que nosotros cambiáramos de repente, súbitamente, de nuestro estilo de vida. Entonces, algo similar pasa con los recién nacidos. Y realmente es algo bien complejo. Esta transición de vida intrauterina a extrauterina inicia con las primeras respiraciones y latidos cardíacos. Estas se estabilizan, o sea, el periodo para que ellos se estabilicen andan entre las 6 y 12 horas de vida. Y termina, este periodo no es corto, por lo que pueden ver. Ahí termina como las 40 semanas de vida. Entonces, a veces es importante cuando mencionan el control de las 40 semanas, ¿verdad? El control de las 40 semanas, pero es porque hasta entonces el niño ya terminó su periodo de transición, de cambio de vida, ¿verdad? Entonces, es importante, por tanto, detectar malformaciones congénitas no durante el nacimiento. Si es posible, hoy con la tecnología, ¿verdad? Que las ultras ahora son hasta de cuarta, quinta dimensión, entonces es importante detectar algunas malformaciones congénitas previo al nacimiento, porque eso nos va a ayudar para darle al niño o brindarle las mejores condiciones. Claro, entonces, pero si ya tenemos una, me van a decir, ese ya no es un recién nacido sano. Claro, ya no lo es, pero nos ayuda también para diagnosticar algún problema que el niño ya trae. Ok, aquí con el periodo de transición, si no me escuchan, me avisan, oye, por favor, si tienen problemas de que no vean. Vale. Con el periodo de transición, es importante lo que les mencionaba. Inicia cuando el niño nace. Cuando el niño nace, le cortan su cordón umbilical, el niño empieza a respirar y empieza su corazoncito a latir. Pero allí hay una serie de fenómenos que ocurren para que esto pueda ser algo normal, algo aceptable y algo que nos sirva para que el niño no tenga complicaciones. Acuérdense que en el periodo de transición cardiorrespiratorio es el periodo en el cual se da el cambio de respiración y de circulación fetal a recién nacido ya, es recién nacido. Entonces, inicia con la respiración, cuando los niños inspiran, cuando los niños lloran. Esto lo que nos ayuda es a expandir los pulmones. Los pulmones, como lo podemos ver en el dibujito que tenemos aquí, están llenos de líquido. ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a llorar? ¿Y qué pasa cuando los niños empiezan a respirar? Ese líquido se empieza a eliminar y empiezan los pulmones a llenarse de aire. Los alvéolos. Cuando los alvéolos se empiezan a llenar de aire, empieza un cambio de presión de oxígeno y la presión del CO2. Esto ayuda, cuando se da un aumento de la presión de oxígeno y una disminución del CO2, a que influya en la circulación y hace un cierre del ductus arterioso, que durante el periodo fetal está abierto, pero porque nos sirve para que se dé la circulación y la respiración a nivel fetal. En cambio, cuando ya necesitamos, como ya no vamos a tener ese aporte por la placenta, empieza el cierre del ducto arterioso. También esto nos lleva a una disminución de la resistencia vascular pulmonar, y la resistencia la vamos a tener ya a nivel de la circulación mayor, ¿verdad? Entonces, hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumenta el flujo pulmonar, la circulación del flujo pulmonar. Cae la presión de los vasos pulmonares y eso nos da una restauración, una reabsorción total del líquido pulmonar. Si esto no se da satisfactoriamente, se puede presentar una situación que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, que no es patológica, pero sí es un periodo en el cual se nos puede poner un niño en estado crítico, como su nombre lo dice, taquipnea transitoria del recién nacido. O sea, los niños se ponen taquipneos, generalmente esto dura por más o menos 24 horas. Y como lo vimos anteriormente, el periodo de transición para que se estabilice antes, entre 6
y 12 horas. Entonces, por eso es importante, y es bien importante cuando el niño llora, ¿verdad? Que grite, que nace ese niño con vigoroso, llorando, gritando, para que se dé este fenómeno y pueda él fácilmente adaptarse al cambio de vida. Y pues posteriormente vemos el aumento en la presión de la aurícula izquierda y cierre del foramen oval. Entonces, ahí concluimos, con esto concluimos lo que sería la transición cardiorrespiratoria del recién nacido sano, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y cuando tenemos algunas dificultades en este periodo de transición, se pueden dar ciertas situaciones, ¿verdad? Que el niño no mejora su color, que el niño se pone hipotónico, que el niño está cansadito, se ve taquineico. Entonces, por eso es importante que conozcamos lo que es la escala de Apgar. Esta escala fue elaborada por esta situación como un apoyo, ¿verdad? Para las personas que atendemos a los recién nacidos. Es una evaluación o un test que nos sirve y se puede pasar rápidamente. Cuando uno ya tiene un poquito más de experiencia, a veces ni se pone frecuencia cardíaca, tanto 2 puntos, sino que se va haciendo automáticamente. ¿En qué consiste esta escala? Consiste en evaluar la frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, la irritabilidad refleja y el color. ¿Qué evaluamos en todo esto? Lo evaluamos en base a 0, 1 y 2. Esta escala se va a evaluar y nos sirve para evaluar al niño, al recién nacido, al minuto de vida, a los 5 minutos y a los 10 minutos. ¿Cómo la vamos a interpretar? Valorando todos los parámetros que les mencionaba, los signos que aquí están presentes, vamos a tener un puntaje. Cuando tenemos un puntaje entre 7 y 10, consideramos que ese niño está normal. Entonces estamos ya, podemos decir, ante un recién nacido que ha aceptado que no ha tenido dificultades en su cambio de estilo de vida intrauterina a extrauterina. Pero también podemos tener recién nacidos los cuales, por alguna circunstancia, durante los momentos del trabajo de parto, o en el momento del parto, presente ciertas alteraciones. Entonces podemos tener niños que nacen con valores de Apgar entre 4 y 6. Esto nos da una depresión moderada, pero también podemos tener niños con valores menores de 3. Nos da una depresión severa. Algo que les quede bien claro, que la escala de Apgar no nos va a servir para evaluar el pronóstico neurológico del niño, sino que nos va a servir para evaluar la actividad que tenemos que tomar, la intervención que tenemos que tomar hacia los niños. Si van a necesitar oxígeno a flujo libre, si solo van a necesitar estimulación, la aspiración o la succión con la perilla en el momento que nacen, o van a necesitar ser intubados para darle ventilación mecánica. Entonces, para eso es que nos sirve el Apgar, no para darnos pronóstico, ¿verdad? Eso sí quiero que les quede bien claro. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, se escucha. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Vaya, continuemos. Ahora vamos con la clasificación del recién nacido según la edad gestacional. Esto es bien importante porque para determinar nosotros un recién nacido sano, dado que así es el nombre del tema, ¿verdad? Esperamos que sea un recién nacido de término. Un recién nacido de término de 37 a 41 semanas de vida. Aquí está el número de días también. Pero podemos tener también un recién nacido pretérmino o postérmino sanos. Lo único que estos dos grupos nos pueden presentar ciertas situaciones que para un recién nacido de término no son normales, pero para un prematuro o un pretérmino y un postmaduro pudieran serlo, ¿verdad? Entonces eso va a depender y es bien importante saber realmente la edad gestacional del niño que estamos atendiendo. Pero como ya vimos la definición al inicio,
recién nacido sano es aquel recién nacido de término, ¿verdad? Entonces, clasificando, vamos bien que recién nacido pretérmino o prematuro es todo aquel recién nacido menor de 37 semanas, o sea, 36 6/7, ¿verdad? Ese recién nacido es de pretérmino o prematuro. Luego el de término, 37-41 semanas, y el postmaduro es aquel que tiene más de 42 semanas de vida. Muchas veces nuestra sociedad, nuestra cultura, tenemos ciertas dificultades con respecto a la edad gestacional, porque a veces no saben las señoras si tienen algunas alteraciones, ellas en sus periodos menstruales, no saben en qué momento salieron embarazadas. Muchas no podemos clasificar su edad gestacional por los síntomas del embarazo, como las náuseas y los movimientos, y a veces las ultras, y hay mamás que se dan cuenta que están embarazadas ya como al 6º mes, entonces las ultras ya no son tan fidedignas para catalogar la edad gestacional cuando las ultras ya son en edad del embarazo muy avanzada. Pero entonces contamos con ciertas escalas que nos ayudan para evaluar y determinar la edad gestacional del niño en el momento de nacido. Generalmente estas escalas nos ayudan, pero nos ayudan en las primeras por ejemplo, la de Valar es más fidedigna a las 72 horas, aunque la podemos pasar a la semana de vida. Pero, por ejemplo, tenemos un niño ya de 10 días, ya difícilmente nos va a servir. Entonces, generalmente estas escalas es en el momento que nace el niño o unas horas después, ¿verdad? Inclusive, como les menciono, 72 horas son 3 días que nos puede ser de bastante ayuda. La escala de Valar, dentro de la escala, tenemos la escala de Valar y la escala de Capurro. Generalmente la escala de Valar es como más certera y nos sirve para edad gestacionales hasta de prematuros muy extremos hasta niños postérmino. Entonces, generalmente esta es la que más se utiliza. ¿Qué vamos a evaluar? Evaluamos la madurez neuromuscular y la madurez física del niño. Dentro de la madurez neuromuscular tenemos estos parámetros: la postura, la ventana cuadrada que se hace con la muñeca, el retroceso del brazo, ¿verdad? Poner el bracito como lo pone la posición del bracito, el ángulo popitleo, el signo de la bufanda, que es pasar el bracito de un lado hacia la parte contralateral, y el talón oreja, hasta donde podemos estirarle la piernita al niño hacia arriba al nivel de la oreja. Eso es con lo neuromuscular. Entre más flexible y más elástico, se podría decir, tiene menor puntaje. Y entre más cuesta ya realizar estas evaluaciones, tiene mayor puntaje. La anterior es menor puntaje. Entonces, esto nos va a determinar en el lado neuromuscular. En el lado de la madurez física, podemos evaluarles la piel, ¿verdad? La piel, que los prematuros extremos tienen una piel pastosa, fiable, transparente, que parece gelatinosa, con todas sus venitas visibles. En cambio, cuando tenemos un niño ya de término, pues la piel ya está casi ya de un niño normal, ¿verdad? Ya de un niño de término, ya con ciertas características que nos determinan que ese niño es de término. Tenemos también la presencia del anugo. Ya vamos a ver más adelante qué es el anugo. La superficie plantar, en la superficie plantar general vemos las estrellitas plantares, ¿verdad? Eso se evalúa, porque hay niños entre más prematuros, pues no se le ve ninguna, es lisa. Y en cambio, cuando el niño ya está más de término, está post término, se ven bien marcadas en toda la plantita. Por eso, si se fijaron en la foto que puse al inicio, el piecito, ¿verdad? De un niño de término normal. También vemos las mamas, vemos la formación de la areola, del pezoncito, vemos el ojo, el oído, porque inclusive entre más prematuro, muchas veces los párpados son extremadamente lábiles, no se puede, ni siquiera los abren, ¿verdad? Y se ve lisa, no se le ven pliegues. Lo mismo los genitales, ¿verdad? Para evaluar el genital, se evalúa tanto el masculino como el femenino. Generalmente en el genital, el masculino, el escroto es liso, transparente. Si a un niño ya mayor, con más edad,
pues ya se ven oscuros, ya están péndulos, se les ven sus estrías, y en los genitales femeninos igual, ¿vea? Generalmente en los genitales, entre más menor edad tienen, los clítoris están más prominentes, y en los, cuando tienen mayor edad, generalmente ya están cubiertos por los labios mayores. Aquí vemos el puntaje, ¿verdad? La clasificación de madurez va a depender del puntaje. Entre menos puntos, tenemos menor edad gestacional. Y entre más puntos, aquí está, vean, 40, nos equivale a 44. Muy bien. Y aquí está la otra escala que les mencionaba, la de Capurro, pero esta generalmente, aquí sí nos dice, ¿verdad?, que podemos utilizarnos en prematuros, pero si ustedes pueden ver, tienen bien pocos parámetros, por eso es más fidedigna la de Valar. Y para esta necesitamos una fórmula para sacar el puntaje. Y en la otra, pues ahí tenemos, es más práctica, ¿verdad?, para realizar la evaluación de la edad gestacional. Bueno, ya entrando así como de lleno a lo que vamos a empezar a revisar, yo le he puesto aquí algunas características que debemos tener en el momento que vamos a examinar a un recién nacido. Especialmente los niños, ¿verdad? En los recién nacidos, porque se dan ciertas situaciones. Ellos son bien lábiles a los cambios de temperatura. Entonces es bien importante que en los recién nacidos se realice el examen físico en un ambiente tranquilo, seguro y con una temperatura adecuada para que no vaya a entrarnos un niño en hipotermia, porque aunque sean recién nacidos de término, pueden tener alteraciones en su temperatura, y la hipotermia nos pueden dar ciertas situaciones en las cuales nos puede dar ciertas situaciones en las cuales podemos tener alteraciones o darnos falsos negativos. Lo ideal para tener la característica adecuada de un recién nacido, de su periodo de transición aceptable y todo, es realizarlo en las primeras 24 horas, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque en ese periodo pues ya tenemos ciertas situaciones de adaptabilidad de ellos a su cambio de vida. Sin embargo, no quiere decir que nos llegue un recién nacido a los 7 días, a los 4 días, a los 10 días, y no le podemos hacer un examen físico. Claro que sí. Es más, ya va a ser mejor porque el niño ya tiene más tiempo de estar adaptado a su nuevo estilo de vida. Algo bien importante que ya sabemos que no solo para hacer un examen físico es el lavado de manos previamente. Acuérdense que nosotros tenemos pues en las manos muchos patógenos que podemos transmitir de uno a otro paciente. Entonces lo recomendado es entre uno y otro paciente el lavado de manos previamente. Y otra cosa importante en pediatría es el calentamiento del estetoscopio, porque generalmente el estetoscopio siempre se pone frío. Entonces esto nos puede contribuir también a hacer lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que al hacer un medio frío puede alterarles también la temperatura a los recién nacidos. Bueno, con respecto a ciertos parámetros que debemos de considerar en un recién nacido normal, sano, es el peso. Todo recién nacido normal o el peso normal para los recién nacidos de término es entre 2.500 a 4.000 gramos, ¿verdad? Ahí estamos con los parámetros que vimos anteriormente, su edad gestacional, hoy su peso, ¿verdad? Entre 2.500 a 4.000. Sin embargo, podemos tener recién nacidos de término con pesos menores, como un peso al nacer de 2.500, y pueda que el niño no tiene otra situación más que su peso menor de 2.500. Entonces, tenemos que considerarlo. Sin embargo, con este niño podemos tener algunas alteraciones que pueden ser normales para su bajo peso, como por ejemplo hipotermia, ¿verdad? Dificultades para la succión, que dentro del bajo peso se considerarían normales, pero no un niño con un peso normal. Y los niños macrosómicos, ¿verdad? Que hay que vigilarles ciertas situaciones como la glucosa, la glicemia, ¿verdad?
porque estos niños fácilmente pueden hacer hipoglicemia si no tienen un buen aporte nutricional. Entonces, y estos niños son aquellos mayores de 4.000 gramos. Podemos tener niños normales, se podría decir, con pesos en estos rangos. Luego, otro dato importante, aquí solo les he traído a mención los datos normales para datos normales de un recién nacido con respecto a la longitud. Su longitud tiene que ser de 50 centímetros, más o menos 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño puede variarle entre 48 a 52. ¿De qué va a depender esto? De lo que ya vimos al principio, ¿verdad? Factores genéticos familiares son muy importantes. Generalmente los niños de papás o mamás altas, vamos a tener niños altos. O niños, papás pequeños, pues el niño va a tener una talla más pequeña, una longitud más pequeña. Perímetro cefálico, el perímetro cefálico es simétrico, es similar. 35 más o menos 2. Podemos tener 35, de 33 a 37, eso va a depender de la contextura, de la longitud, del peso del niño. Y luego podemos tener perímetro torácico, que se mide en todo recién nacido hasta los 30 días, que es 1 o 2 centímetros menor del perímetro cefálico del niño, y el abdominal de 1 a 2 centímetros menor que el perímetro cefálico. Bueno, esto es con las medidas antropométricas. Hoy vamos a ver los valores normales del recién nacido. Los valores normales de los signos vitales del recién nacido. La temperatura normal de todo recién nacido anda entre 36.5 a 37.5. Hay que especificar realmente, este es el valor oral, ¿verdad? Esta es la temperatura oral. Sin embargo, actualmente, pues por tanta patología no se toma, es por medio de esa técnica. Inclusive ahora la temperatura se toma con estos termómetros digitales que si no están bien calibrados, generalmente están hipotérmicos. Entonces es bien importante tener en cuenta el calibraje del termómetro para no tener y asustarnos, no tener falsos datos y asustarnos. Generalmente la temperatura que tomamos puede ser la rectal y axilar, y esta tiende a ser 1 grado menor de la oral. Con este punto de la temperatura es bien importante conocer los rangos normales, ¿verdad? Y conocer cuál fue la técnica que se le tomó. Sin embargo, en el recién nacido, especialmente cuando le damos los cuidados inmediatos a un recién nacido antes de las 24 horas, 48 horas, generalmente se aconseja tomarlo rectal, porque eso nos sirve también para ver, o sea, ahí como se dice, matamos 2 pájaros de un tiro, porque vemos la permeabilidad del ano. Entonces eso nos sirve para ver si realmente el ano está permeable. Tomamos la temperatura y ahí nos da el resultado. Luego la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, el rango anda entre 120 y 160 latidos por minuto. Estos datos pueden variar, pero podemos tener inclusive datos hasta de 180 latidos por minuto. Y eso va a depender mucho también de la edad gestacional, porque los prematuros, su frecuencia cardíaca es un poquito más elevada, ¿verdad? También podemos tener la respiratoria, que el rango normal es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y la presión arterial, el rango anda entre 65, la sistólica sobre 45, la diastólica. Bueno, otra cosa importante en el examen físico o cuando estamos evaluando un recién nacido de término es su apariencia general, ¿verdad? Generalmente, acordémonos que los recién nacidos tienen la característica de casi se lo pasan dormidos. Entonces, su actividad se podría decir que dormir, comer, llorar cuando tienen hambre o avisar cuando están sucios y nuevamente dormir. Entonces, esa es la actividad que esperamos de un recién nacido. Más adelante vamos a ver las características del sueño. Generalmente, los recién nacidos duermen aproximadamente 18 horas y es normal, ¿verdad? Entonces es importante saber eso, porque a veces la mamá me solo dormido
o no quiere despertar. Muchas veces ni se alimentan y no ganan peso. Entonces ahí estamos en la obligación de recordarle a la mamá que por lo menos cada 2 horas tiene que despertarlo para dormir, porque recién nacidos que ustedes los pueden dejar y ellos pueden pasar dormidos 4 o 5 horas, pero ¿qué pasa? Estos niños no van a ganar peso y eso nos va a ir alterando todo lo posterior porque no tienen una ingesta adecuada en periodo y en cantidad de la cantidad de alimentos y calorías que se les debe proporcionar. Luego está la postura. Aquí está más o menos en la foto que vemos abajo la postura de un niño de término normal. Si se fijan, la postura es un niño, ahí está, clásico dormido, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean en este chico es la característica de los bracitos y los miembros, las extremidades, tanto superiores e inferiores, como las tienen en flexión. Eso nos orienta que es un niño normal, de término. Era buen tono, su posición normal, sus manitas empuñaditos, ¿verdad? En puño, y los piecitos con tendencia también a la flexión. El color, generalmente el color de un recién nacido, al inicio, cuando estamos en el periodo de transición, tienden a presentar un ligero tinte azulado, ¿verdad? Generalmente en la periferia. Estos niños, si ven la foto de arriba, de donde dice apariencia general, vemos cómo sus labios, inclusive las manitas, tienen un leve tinte cianótico. Y eso puede ser normal porque estamos en el periodo que les mencionaba y les explicaba anteriormente. Pero esto con el tiempo, ya que ellos están adaptados en su periodo de transición, tienen que presentar un color simétrico, rosadito, ¿verdad? También tenemos el llanto. El llanto, acordémonos que es normal que los niños lloren, si es un medio de comunicación. Ellos lloran por todo, porque es la forma en que ellos nos pueden comunicar. Sin embargo, hay niños que las mamás inclusive nos dicen, mire, este niño no llora para nada. Es un niño que está pues sano, ¿verdad? Porque no tiene ninguna alteración. Ok. Luego la simetría general, ¿verdad? Ver la simetría de sus movimientos. Miren, este niño mueven ambas manitas, las piernitas, tiene que tener un movimiento simétrico, porque también recordemos que pueden haber ciertas alteraciones que no son evidentes. Podemos ver que sea un niño de término normal, pero podemos tener ciertas alteraciones como por ejemplo parálisis. Podemos tener ciertas fracturas que se pueden dar en el momento del parto, ¿verdad? Cuando son aquellos partos traumáticos. O algunas malformaciones congénitas que no las podemos ver a simple vista, solo cuando ellos mueven, por ejemplo, en el llanto, cuando hay alguna parálisis facial, no la pudiéramos detectar hasta que el niño llora, ¿verdad? Por las desviaciones de su rango. Entonces es bien importante la observación, si es posible, desnudos completamente, como lo veíamos en la foto anterior, ¿verdad? En este niño que tenemos aquí, este niño que está aquí en donde dice rosado, que me fue la palabra para allí, pero ese niño así es la forma correcta que tendríamos que examinar a un recién nacido. Bueno, a todo niño, a todo paciente, que se van dando cambios, pues, por el pudor, ¿verdad?, que se va presentando. Pero esta sería la forma adecuada y correcta de examinar a un niño. Por eso les mencionaba al principio el ambiente, especialmente en los recién nacidos, que si hay mucho frío, un aire acondicionado con una temperatura muy baja, pues se nos va a poner hipotérmico. Entonces ya nos van a alterar muchos datos que necesitamos observar. Aquí está con respecto a la piel. Con respecto a la piel en el recién nacido, aquí están algunas situaciones que les mencionaba previamente. ¿Qué podemos encontrar en un recién nacido y considerarlo que es algo normal? Sin embargo, si vemos, por ejemplo, la foto del primer niño, diríamos, uy, ese niño parece hijo del hombre lobo, o el otro, del hombre, ¿verdad?, de la nieve, porque miren el vérmix, cómo se le ve. Pero, sin embargo, son situaciones normales que traen los recién nacidos cuando nacen y que sirven hasta cierta medida de protección. Por ejemplo, el vérmix gaseoso, que es el niño que vemos todo blanco. Generalmente esta es una sustancia grasa blanquecina, gelatinosa, así pegajosa, untosa, que le sirve al niño de protección. Le sirve de protección y se le va preparando
el vermis se le va formando o se va él como acumulando de vermis cuando él ya se está preparando para nacer, porque cuando él nace, esta sustancia fea que se ve así todo blanca, ¿verdad? Como que fuera, no sé, una gelatina, eso le sirve para protección de los cambios bruscos de temperatura, del cambio brusco de humedad cuando hace el cambio de vida. ¿Cómo está formada esta sustancia? Está formada del 80% de agua, 10% de grasa y 10% de proteína. Luego tenemos el lanugo, que es el vello que se observa en el niño de la primera foto. Esta es una fina capa vellosa, ¿verdad? Que se presenta generalmente en los brazos, piernas y espalda. Con el tiempo ellos se va cayendo, ¿verdad? Ya cuando ellos tienen mayor adaptabilidad en su nuevo medio. Tenemos también otra situación que no les puse la foto, pero es una descamación fisiológica. En otra clase que yo les voy a dar, la que sigue, les voy a presentar unas fotos de la descamación fisiológica, que esto se presenta más que todo en niños ya como en la segunda semana, y también es algo normal que se puede encontrar en un recién nacido y se debe a lo mismo, al periodo de cambio de transición que el niño tuvo de su vida húmeda donde estaba intraútero al cambio de la vida seca la que tenemos desde cuando él nace, ¿verdad? Y otros hallazgos que podemos encontrar, como por ejemplo la amilia, el acné, el eritema tóxico del recién nacido, que son alteraciones, son situaciones o hallazgos normales que presenta el niño muchas veces por cambios en cambios del cambio de temperatura y humedad, ¿verdad? Del ambiente al que nace. Otra cosa que podemos encontrar en la piel y que hay que examinarlas y explorarlas, las manchas, los nevos, ¿verdad? La mancha mongólica, aquí pueden ver, aquí dice unas manchas de nacimiento en el niño que está de espaldita. A nivel lumbar podemos encontrar la famosa mancha mongólica, que como lo digo, son cosas que les voy a presentar más adelante, pero quiero que sepan desde ya que son hallazgos normales de un recién nacido. No tienen nada que ver con con ninguna otra normalidad o otra patología. Sin embargo, hay situaciones en las cuales están las manchas de café con leche, que esa sí es de un síndrome en la cual está asociado a daño neurológico. Entonces, es bien importante saber qué es lo que tenemos de normal para poder diferenciar de lo que no es normal, ¿verdad? Otra que es importante también, la mancha de la cigüeña, otros lo conocen como el beso de la cigüeña, que lo podemos tener aquí o a nivel del cervical, ¿verdad? Atrás en la columna cervical lo pueden presentar los niños. Generalmente esto es lo que se debe es como un conglomerado de vasitos capilares, ¿verdad? Que se van, cuando la piel va creciendo, el niño va creciendo, esos se van dispersando y ya no se observa, se van eliminando inclusive. Bueno, ahora vamos a revisar lo que está relacionado con la cabeza, que también es algo normal en el recién nacido, ¿verdad? En primer lugar, pues es importante el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Generalmente, aunque los niños lo veamos, por eso les puse esta fotito aquí abajo, donde vemos cómo va el recién nacido desde que está de feto hasta que ya es adulto, y si ven la simetría y la proporción de la cabeza, podemos ver que la cabeza del recién nacido se ve mucho más grande que la del adulto, ¿verdad? Pero eso es, acordémonos que viene, miren aquí la del feto, ¿verdad? La del feto de 2 meses es la mitad de la mitad de la cabeza y la mitad del cuerpo. Entonces, esto se debe a que va haciéndose un crecimiento cefalocaudal y va cambiando las proporciones, va creciendo el cuerpo, va disminuyendo la cabecita. Generalmente la cabeza tiene que tener una forma redondeada. No quiere decir que porque los niños tengan ciertas prominencias determinadas no sean normales, claro que sí, pero generalmente esperamos que la forma de la cabeza sea redondeada por la forma en la cual está de intraútero, pero podemos tener ciertas situaciones en las cuales se amoldan las cabezas, especialmente cuando nacen, porque a veces el canal del parto es muy pequeño o el niño es muy grande dentro del útero de la mamá. Entonces pueden dar ciertas situaciones como los cabalgamientos de sutura, ¿verdad?
que es cuando la sutura que es la unión, la unión, o el enlace de ambos huesos a nivel del cráneo, no es tan simétrico, sino que uno está como uno abajo del otro, así como pasa en las placas tectónicas, ¿verdad? Que una se va metiendo tras la otra. Entonces, muchas veces tenemos eso por las situaciones que se dan durante el útero, pero posteriormente, ya cuando el niño nace, sigue su crecimiento, se van amoldando. Entonces, eso es importante. No es que sea así normal, pero no es algo patológico y sin embargo hay que observarlo, ¿verdad? Pero es importante conocerlo. Luego, con referente a las fontanelas, es otra situación a nivel de la cabecita en los niños que nos permite el amoldamiento de la cabeza y nos permite que se dé un crecimiento adecuado. Generalmente este se presenta cuando se da en la unión de los huesos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es una situación, una unión, es un espacio, ¿verdad? Donde no tenemos huesos, sino que lo que se tiene es una membrana como ligamentosa, y esta posteriormente se va osificando con el crecimiento del niño. Tenemos 6 fontanelas. La anterior, que la pueden ver en el diagrama que tenemos aquí, ¿verdad? Que es romboide, es obregmática. Esa generalmente es la fontanela. Todas son importantes, pero la bregmática o anterior es la más grande que tenemos cuando nacemos. Generalmente se cierra a los 18 meses de vida, generalmente, no, porque hay niños que lo cierran antes, y ahí podemos nosotros ver ciertas situaciones que el niño puede presentar o ciertas patologías, ¿verdad? Entonces, nos sirve hasta para exploración de ciertas situaciones, hasta para hacer el diagnóstico. Luego tenemos la posterior, que la vemos atrás, que es con forma de triángulo, es mucho más pequeña y se llama lamboidea. La fontanela posterior generalmente se menciona que se cierra entre los 2 y 3 meses de vida, pero cuando exploramos o examinamos a los recién nacidos, muchas veces ya ni se palpa y está asociada a cuando está muy amplia arriba del diámetro de la punta de un dedo. Si la tenemos más amplia de ese diámetro, tenemos inclusive que pensar en alguna alteración como un hipotiroidismo. Entonces, nos sirve hasta para diagnosticar ciertas patologías. Luego tenemos la anterolateral, que la podemos ver en la foto del cráneo de arriba, ¿verdad? Que es la anterolateral optérica, y las 2 posteriores, que son las astéricas. Generalmente, la lamboidea, les mencioné, ¿verdad? Que entre las 2 y 3 meses esperamos su cierre total. Y esta generalmente, la atérica y astérica, cuando nace el recién nacido ya vienen cerradas. Y luego tenemos lo que les mencionaba previamente, que son las suturas, que es la articulación fibrosa de ambos huesos, y que esta es lo ideal es que estén simétricos, ¿verdad? Así entrelazados, pero como les menciono, por ciertas situaciones que han pasado durante o antes del parto, podemos tenerlas traslapadas. Luego, otra característica importante que vamos a esperar es el pelo de los niños, ¿verdad? Hay muchos niños que nacen, que se ven y se observan bien peluditos. El pelo puede ser grueso o puede ser fino. Eso es más que todo genético, nada que ver con alguna situación, ¿verdad? Otra cosa importante con la exploración en los niños es el perímetro encefálico. Este es un indicador del desarrollo neurológico indirecta del crecimiento de la masa cerebral. ¿Por qué es importante? Porque nos permite ver si el crecimiento del niño va en buen desarrollo. Otra cosa importante, no solo es una medida y ya no lo volvemos a medir. Por eso les puse aquí la gráfica, ¿verdad? Generalmente se está midiendo hasta los 2 años
La medida del perímetro cefálico se realiza hasta los 2 años, que es hasta donde, donde llega el crecimiento cerebral del niño en su mayor porcentaje. Entonces, hasta ahí lo medimos, hasta los 2 años. Entonces, este parámetro, esta medida antropométrica, la realizamos durante todos los controles de los niños en sus primeros 2 años de vida. Ok. Ya les mencionaba anteriormente que el valor normal anda entre 35 más o menos 2 en el recién nacido. En esta ocasión les he puesto aquí en la primera foto podemos observar, ¿verdad? La forma de un cráneo normal, ¿verdad? El cráneo redondito, ¿verdad? Bien formadito. Sin embargo, cuando un niño nace podemos tener ciertas situaciones. Estas pueden ser que tengamos un caput sucedáneo o un cefalohematoma. Entonces, ¿qué son situaciones? No son normales porque no tendrían que darse, pero yo se los traje a mención porque son muy frecuentes. Tal vez ahora con lo de la nueva situación de el nacer con amor, pues no se dé mucho, ¿verdad? Porque inclusive hasta los padres pueden decidir cómo quieren que sus hijos nacen, pero es bien importante saber que esto nos traduce a que ha habido un parto traumático, ¿verdad? Entonces, ha habido un parto traumático. En primer lugar, diferenciar entre el cefalohematoma y el caput. El cefalohematoma, pues realmente, como su nombre lo dice, un hematoma, ¿verdad? Está relacionado muchas veces, como les digo, a un trauma durante el parto. Y esto tiende a resolverse como a los 2 meses de vida, ¿verdad? Entre las 6 y 8 semanas. Y el caput sucedáneo, que es edema. El caput sucedáneo es edema del cuero cabelludo. Y se resuelve en las primeras semanas, en los primeros 7 días. Luego tenemos los ojos, ¿verdad? En la cara, ya cuando vamos a evaluar la cara, tenemos los ojos. Generalmente los niños nacen con sus ojos cerrados, los abren a los 8 días, no tienen cejas, sus pestañas son largas. Tenemos niños, si pueden ver la foto, con párpados edematizados, ¿verdad? Porque ellos traen bastante líquido. Esto es normal hasta como a los 8 o 10 días de vida que ellos que ya han eliminado el exceso de líquido con el que ellos nacen. Generalmente el niño nace miope, con una visión de 20/600, ve en blanco y negro nada más hasta los 3 meses que ya se da el desarrollo de los fotones, ¿verdad? Y tiene los conos y bastones, perdón, y tiene un estrabismo convergente hasta los 6 meses que puede considerarse normal. En la nariz, generalmente la nariz es pequeña, prominente. Esto hace que el niño tenga ciertas dificultades, ¿verdad? Para respirar. Son respiradores nasales, los recién nacidos respiran casi exclusivamente por la nariz. Entonces, si tienen alguna alteración, ellos como un moquito, por eso es que a veces las mamás consultan porque tienen muchas secreciones o congestión nasal. Y que otra característica es que las vías respiratorias superiores son de diámetro pequeño. Es importante la permeabilidad de las coanas, ¿verdad? Es importante revisar de que los niños tengan ambas coanas permeables. Permítame que aquí se me fue. Permítame.
¿Me escuchan ahorita? Sí, doctora. Vale, ok. Vale, vamos a continuar. Sí, doctora. Bueno, luego cuando evaluemos boca, ¿verdad? Es importante saber que los labios en los recién nacidos son, generalmente tienen que ser húmedos, son un color rojo violáceo, que posteriormente cuando ellos ya lograron su periodo de transición son rosados. Podemos encontrar ciertas características que no quiere decir que sean patológicos. Dentro de esas podemos tener las perlas de Einstein, que son unos acúmulos de grasa a nivel del paladar blando en la parte superior. Podemos tener también la presencia de dientes natales, neonatales, que pueden no tener raíz o nervio, ¿verdad? Eso generalmente lo botan, pero también podemos tener dientes que el niño nace con un diente, ya de los que le llaman dientes de transición. Generalmente estos dientecitos es necesario que lo evalúe el odontólogo, porque no sabemos qué tipo de diente tenemos. Luego, pues el frenillo se evalúa a ver si el niño tiene un frenillo corto o si tenemos un frenillo normal. Luego tenemos en la cara, pues evaluar también las orejas, ¿verdad? La posición, el tamaño, la forma, el conducto auditivo externo, si es generalmente es corto y recto. Y esto lo vamos a hacer por medio de la otoscopía. Con respecto a la posición normal, tenemos que evaluarla evidenciando y pasando una línea horizontal imaginaria que va desde el ángulo externo del ojo, ¿verdad? Hacia en la cabeza, ¿verdad? En una forma perpendicular para ver la simetría o la posición normal. Es importante también evaluar la forma de los conductos de la oreja, porque podemos tener orejas que no se hayan formado, entonces es importante investigar. Luego en cuello, la característica normal del cuello en el recién nacido son cuellos cortos, que muchas veces inclusive es difícil evaluar porque como que no tuvieran cuello y asemeja un pliegue nada más. Tenemos que ver su movilidad, si son simétricos, si no hay presencia de masas, sin lesiones, ¿verdad? La postura normal, porque podemos tener inclusive tortículos congénitos que pueden ser posicionales y que con el tiempo van a resolver o pueden ser por una ausencia hasta del esternocleidomastoideo. Entonces es importante la exploración de cuello. Con respecto al tórax, pues ya sabemos que el tórax, generalmente los tórax de los recién nacidos son tórax cortos, forma cilíndrica como la de un barril, tiene un diámetro AP similar al transverso, por eso hace que sea un poco corto, ¿verdad? Se vea corto. Generalmente las costillas son horizontales. El tórax, el botón mamario en los niños se va desarrollando según la edad, como lo veíamos en la escala de Ballard. El aumento del botón mamario es importante y se presenta muchas veces. El aumento del botón mamario lo podemos tener y tener hasta una ginecomastia que puede ser fisiológica hasta los 6 meses. Y una leve secreción láctea que se puede presentar como al tercer día. Estos datos están relacionados con la deprivación hormonal, del paso de hormonas que la madre le daba durante el momento de vida intrauterina. Entonces, con el corte del nacimiento hay una deprivación y pueden presentar esta situación. Otra cosa importante es el apéndice cifoide. En los recién nacidos es muy prominente y lo observan las mamás, inclusive consultan por esa masita que le ven, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conocedores y saber que se trata del apéndice cifoide, que es algo normal. Y acordémonos que los movimientos toracoabdominales para la respiración tienen que ser sincronizados. Para esto es importante, y aquí les traigo la escala de Silberman-Anderson. Esta escala nos orienta y nos ayuda de mucho para saber si el niño está con una dificultad respiratoria o realmente es su respiración normal. Algo que no les he mencionado, ¿verdad? Con la escala de Silberman-Anderson,
El puntaje vamos a hacer la evaluación, ¿verdad? Así en base a los grados que presenta tanto de la disociación tóraco-abdominal, de las retracciones intercostales, de la retracción subsifoidea, del aleteo nasal y del quejido expiratorio. De la presencia o ausencia de estos. Esto nos va a dar ciertos puntos que, a lo contrario de lo que veíamos en la escala de Apgar, aquí entre menos puntos, quiere decir que el niño está mejor, con menos dificultad respiratoria. Pero entre más puntos quiere decir que el niño está con un problema, una dificultad respiratoria severa. Entonces tenemos un niño con una alteración respiratoria mayor. Algo que no les he mencionado aquí con respecto a la respiración, que los recién nacidos tienen una respiración periódica. Es una respiración, aquí está, es una respiración normal en ellos. Y el patrón es que ellos presentan taquipneas y periodos de apnea en el momento que ellos están respirando. Periodos de respiración normal, periodo de taquipnea y apnea. Esto es normal hasta el mes de vida. Y es importante que sepamos que se debe a una inmadurez, ¿verdad? Del centro respiratorio, entonces es normal. También les traigo esta otra cosa importante en la evaluación del niño ya en el tórax es cuando auscultamos. Tenemos que auscultar a nivel pulmonar el murmullo vesicular normal y a nivel cardíaco podemos encontrar inclusive soplos sistólicos transitorios que pueden estar presentes hasta las 48 horas. ¿A qué se deben esto? A que el niño no ha hecho un cierre de su foramen oval, a que el niño tiene una leve persistencia del conducto del ductus arterioso. Esto porque no ha completado su periodo de transición con respecto al pulmonar y respiratorio. Entonces es bien importante que ustedes conozcan y sepan que estamos ante un cambio de vida en el niño y por eso ellos pueden presentar esta situación. Sin embargo, ¿hasta qué momento ya lo consideramos normal? Hasta las 48 horas. Si el niño persiste con estos soplos, ya no estamos ante una situación normal y tenemos inclusive que echar mano pues, o ayudarnos con el cardiólogo, ¿verdad? Para hacerle el estudio y descartar alguna patología que no vemos evidente y que no se ha presentado o manifestado durante el periodo que el niño tiene de vida. También les quise traer esta foto de esta radiografía de tórax para explicarles algo importante que no lo vemos a simple vista, sino que hay que tomarle una radiografía. Y es esta imagen que se ve arribita sobrepuesta a la silueta cardíaca. Es una imagen como de veleta. Y un ensanchamiento, se ve como la silueta cardíaca un poco amplia, ¿verdad? Esto se debe al timo, que lo presenta todo recién nacido normal y que no lo presenta un recién nacido con estrés, que ha sufrido estrés o que tiene alguna patología, porque el timo generalmente es un órgano que tenemos que se funde y que a los 6 meses ya no está presente. Y esto nos sirve como productor del sistema inmunológico. Entonces, es bien importante, todo recién nacido que no ha tenido estrés, lo podemos encontrar en una radiografía y que no nos vaya a confundir. Luego, ya en abdomen podemos ver, pues, es importante, ¿verdad? En abdomen, revisarle la simetría. Generalmente el abdomen de los niños es globoso, se observa más grande que el tórax. Algo importante, ¿verdad? Que el tono del abdomen, tiene que tener un tono para permitir, ¿verdad?, los músculos abdominales rectos, la expansión de la respiración. Y algo importante que se pueden ver también son a nivel umbilical y que hay que investigar y hay que buscar, especialmente si tenemos la oportunidad de ver al niño cuando nace y cuando lo atendemos antes de cortar o en el momento de cortar el cordón, es la presencia de 2 arterias y una vena umbilical, ya que se ha visto una asociación de arteria umbilical única con un 8 a 16% de anormalidades renales. Entonces tenemos la obligación que si encontramos un niño con una arteria umbilical nada más, hay que hacer el estudio para descartar una anormalidad renal. Otra cosa importante es la cicatriz umbilical.
Luego de curar el ombligo, se espera que la cicatriz umbilical, que es aquella sustancia gelatinosa blanca azulada, que es lo que nos queda del muñón que nos queda del cortar la unión entre la placenta y el niño, que tiene la madre que estarlo curando, ¿verdad? Constantemente, nos deja una cicatriz. Pero esta cicatriz puede presentarse una cicatriz normal, como lo vemos en la foto que está en la línea inferior izquierda, ¿verdad? Que es una cicatriz normal del ombligo, pero también podemos tener otras situaciones en las cuales se nos pueden presentar y nos pueden consultar por eso, que no son patológicas, pero que podemos tener alguna situación, como por ejemplo los muñones cutáneos prominentes, ¿verdad? Es el que observamos aquí a la par de la cicatriz normal. Tenemos los granulomas umbilicales, ¿verdad? O las hernias umbilicales. Muchas hernias umbilicales, cuando se detecta la hernia umbilical, hay que referirla. No es que sea normal, pero podemos tener cicatrices umbilicales que asemejan una hernia. Entonces ahí lo importante es diferenciarlo, ¿verdad? Pero si tenemos duda, pues mandémosla donde el cirujano para que él nos diga si lo va a operar o no lo va a operar. Otros hallazgos que es importante, que lo podemos ver en la foto de arriba aquí, la diástasis de los rectos. Esta es como una separación, es una separación de los rectos abdominales anteriores. Con el tiempo, aproximadamente al año, esta diástasis es una hernia, se podría decir así, llamar así una hernia, esa tiende a cerrarse y ya tenemos la unión completa de los rectos, ¿verdad? Estos son hallazgos que no es que sea algo normal, ¿verdad? Porque lo normal es el abdomen que tenemos de la foto del niño que aquí tenemos abajo, ya con su muñón umbilical y su clap, ¿verdad? Que ya se lo han cortado, pero la diástasis de los rectos se puede presentar y es algo que resuelve solo, ¿verdad? Entonces, son hallazgos que podemos encontrar que no nos van a afectar. Otra cosa importante que quiero que tengan en mente también es que el hígado y el vaso en los recién nacidos, inclusive en los lactantes, pueden ser palpables. En el hígado es normal encontrar un hígado bajo el reborde costal derecho, 2 a 3 centímetros bajo el reborde, y es normal. Perdón. Y en el vaso podemos palpar en un 10% de los recién nacidos el polo inferior del vaso. Si no, pues generalmente anda como 1 o 2 centímetros bajo el reborde costal izquierdo. Otra cosa relacionada con el abdomen, que es importante, que es normal, pero podemos tener ciertas situaciones en las cuales si no las sabemos que son normales, podemos entrar en dudas, ¿verdad? Como es el meconio. Acordémonos que el meconio es las heces que el niño a nivel fetal elimina, pero ellos pueden traer ciertos residuos y estarlo eliminando hasta 3 o 4 días. Entonces es importante saberlo, porque eso puede asustar a los padres y a veces es motivo de consulta y es algo normal. A veces hay tapones de meconio que tardan en eliminar y se pueden presentar hasta 3 o 4 días después de eliminarlo. Luego, posteriormente, el color de las heces va cambiando de verde amarillento a un color amarillo oro, especialmente en aquellos niños con lactancia materna exclusiva, y tienden también a ir cambiando el color, el olor. Otra cosa importante que hay que ver en los recién nacidos es el reflejo gastrocólico. ¿A qué se debe esto? Que los niños comen y defecan, pero muchas veces consultan a las mamás porque el niño tiene diarrea. Entonces, hay que explicarles a qué se debe esto, ¿verdad? Y la permeabilidad del ano recto, que es muy importante. Como les mencionaba anteriormente, cuando tomamos la temperatura, sirve como mecanismo para explorar también la permeabilidad del recto, que es importante porque se han dado casos de niños que llegan hasta las 24 horas y no han defecado. Hasta entonces se diagnostica que ese niño tiene ano imperforado. Entonces es una emergencia quirúrgica, ¿verdad? Porque podemos tener muchas complicaciones. Luego los genitales, con los genitales es importante, como lo veíamos en la escala de Valar, ¿verdad? Los femeninos, generalmente cuando tenemos un niño de término, una niña de término,
sus genitales tienden a ser ya sus labios, generalmente la vulva es inflamada, sus labios son inflamados. Generalmente vemos labios menores prominentes y casi del mismo tamaño de los labios mayores. Y entre menor edad tiene de gestación, pues vamos viendo la presencia inclusive de clítoris. Aquí podemos observar cómo se observa a esta niña, ¿verdad? La prominencia de los labios, que posteriormente, cuando las niñas ya son más de término o con el tiempo van disminuyendo ese edema, especialmente cuando se va la eliminación del líquido que traen ellos. Luego el color oscuro a rosado, ¿verdad? Se van presentando primero con un color oscuro y rosadoso, ¿verdad? También podemos tener la presencia o la expulsión de un muco blanquecino en las niñas, que es normal. Lo podemos tener ahí como a los 3 días de vida. Podemos también tener en la primera semana, durante la primera semana, una secreción vaginal sanguinolenta. Esta no solo en las niñas, también se puede presentar en el niño. A veces se observa que los niños han manchado el pamper de sangrita. Y esto es normal por la misma deprivación hormonal, el mismo efecto que tenemos con lo de las mamas, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo en consideración y es dentro de las cosas que tenemos en un recién nacido normal. Luego, la orina, la característica de la orina es amarilla, clarita, ¿verdad? Pero como a los 3 o 4 días también pueden dejar un color naranja en la orina, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? Y se debe más que todo a un acúmulo de ácido úrico. Y eso con las niñas. Luego con los niños, algo importante, ¿verdad? Aparte de las características de lo de la orina que ya mencionábamos, ver en el pene, pues, que el pene sea un pene normal, con su fimosis fisiológica, que no haya hipospadia, ¿verdad? Que mide más o menos 2.5 centímetros. Eso es lo normal que tenemos de valor para el pene. Lo escroto, que tenga la presencia de sus testículos. Es algo bien importante cuando se examina, porque podemos tener escrotos vacíos, pero porque en el frío generalmente el testículo se esconde, entonces no están dentro de la bolsa. Y sin embargo es importante, vean, nomás quitar el pamper, examinar que ambas, y si no, apoyarnos de la mamá que ellas ya examinaron o ya vieron, se percataron de la presencia de los testículos en el escroto, porque si no, hay que investigar. Puede ser que el escroto está en el trayecto, ¿verdad? Que no haya, que sea una criptorquidia porque no hayan descendido. Y el hidrocele, los hidroceles se consideran normales. ¿Qué es el hidrocele? Es el acúmulo de líquido en un testículo. Y estos tienden a resolver como a los 3 meses. ¿Cuándo un hidrocele no va a ser normal? Cuando se acompaña de una hernia inguinoescrotal. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? La presencia de asas intestinales. Entonces ya no es normal. Y luego lo que les mencionaba de la orina. Con las extremidades es importante, ¿verdad? Vemos la foto aquí de este bebé. Mire cómo tiene la posición de sus miembros, tanto superiores e inferiores, simétricos, con un buen tono, hasta se ve que los tiene agarraditos. Entonces, esto es lo normal que esperamos ver. Con esto es importante verlo para ver la posición de un recién nacido de término normal. La simetría, como les mencionaba, hay que buscar los pulsos femorales, ¿verdad? Los pulsos distales. Para esto también es importante cuando evaluamos en las extremidades las maniobras de Barlow y Ortolani, ¿verdad? Generalmente esta es la de Barlow y la Ortolani. ¿Para qué nos sirven estas? Para ver si no hay una distrofia o luxación de caderas. Entonces es bien importante realizarla. La de Barlow, yo creo que esto lo van a ver ya más específicamente cuando el doctor les dé lo de músculo esquelético. Es importante en el recién nacido saber, porque esto, entre más luego se diagnostica una distrofia de cadera, más luego podemos darle ayuda.
Luego, con respecto a pies y manos, su posición, ¿verdad? Ver la posición simétrica, normal. En este niño se ve como que tuviera un defecto aquí, un pie equinovaro, pero no, ¿verdad? Generalmente tienen que estar simétricos. A veces podemos encontrar, en algunas ocasiones, en algunos pacientes, podemos encontrar ciertas alteraciones, pero son transitorias por la posición intraútero. Sin embargo, pues hay que estar pendiente a explorarla y si tenemos duda, mejor es el estudio. Luego el número de dedos, acordémonos que son 5 dedos por cada manita, 5 dedos por cada piecito, porque podemos tenernos o toparnos con polidactilia, ¿verdad? La presencia de más dedos de lo normal. Con la columna vertebral, hay que explorar la columna vertebral. Aquí en este niño que está como que está gateando, ¿verdad? Que está en posición de gateo, mejor en esta, la del recién nacido, la que vemos la más pequeña. Esta es la curva normal del recién nacido. Si la ven, no tiene las curvaturas normales de la columna. Generalmente los recién nacidos traen la misma forma, la columna tiene la forma, están como enconchaditos con la posición que traen intraútero, ¿verdad? Entonces no tienen, y parte del desarrollo que van presentando, tanto que tienen que sentarse, caminar, gatear, ahí es donde se van definiendo también, con la ayuda del desarrollo y crecimiento, se van definiendo las curvas. Con respecto a la integridad es importante, y les pongo aquí porque hay que investigar que hayan presencia de espinas bífidas. Muchas veces tenemos espinas bífidas que no tienen la marca de los vellitos a nivel lumbar, sino que está cubierto solo por piel. Entonces es importante buscar, examinar la integridad de la columna. Ok. Ya con lo neurológico, el examen físico, examen neurológico del recién nacido, hasta cierto punto es más fácil que explorar a unos niños más grandes o al adulto, porque son muchas, y aparte de que ellos traen cierta inmadurez neurológica, ¿verdad? Con la inmadurez neurológica nos vamos más que todo a ciertos reflejos, a los reflejos primitivos. Eso nos da la integridad de que el niño neurológicamente está bien, y a veces con solo el hecho de que ellos están mamando, comiendo, succionando, nos dan a entender que neurológicamente está bien. Por ejemplo, con el llanto, ¿verdad? Con el llanto podemos explorar que su estado de vigilia está normal. Con la succión vamos a explorar que el niño tiene sus pares craneales normales. Cuando hablamos ya de tono, ¿verdad? El tono y la postura, ver que el niño tiene una postura normal. Ya vimos anteriormente cuál es la postura. Generalmente los niños tienden a estar con cierta flexión en los miembros, y la curvatura de la columna es como que estuvieran todavía enconchaditos en el útero. El tono, ¿verdad? Un tono normal que pueda simétricamente moverse. Vamos a ver unas fotos más adelante. Luego los reflejos primitivos, que son varios que nos sirven, ¿verdad? Los reflejos primitivos, podemos tener el reflejo de Moro, que es el más significativo y más llamativo, porque nos evalúa casi todo el estado neurológico del niño, si está alerta, si responde al medio, la simetría, la movilidad, la postura, el tono en los miembros. El reflejo de Moro generalmente está presente desde las 30 semanas intraútero y tiende a desaparecer a los 6 meses. Sin embargo, cuando los niños ya están más grandecitos, 1 mes, 2 meses, ya es muy poco lo que ellos presentan, el reflejo de Moro. Sin embargo, podemos tener un niño a los 5 meses y lo presenta, estamos dentro de lo normal. ¿Cuál es la respuesta del reflejo de Moro? Generalmente la respuesta es lloran, ¿verdad? Ante un movimiento, un sonido fuerte, la respuesta es de ellos que lloran y hacen como que se asustan, expanden, hay una expansión de los miembros, vuelven la cabecita hacia el lado izquierdo y hay una expansión también de los miembros inferiores. Se abren, ¿verdad? Es una como apertura de ellos. Luego podemos tener también otros reflejos primitivos, como el de búsqueda, ¿verdad? Cuando ellos están buscando, cuando la mamá les pone el pezón para darles de mamar, ellos empiezan a buscar dónde está el alimento. Eso nos evalúa inclusive el olfato, el gusto, ¿verdad? La simetría facial.
luego el de marcha, la movilidad que tienen, la aprehensión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, casi ahí evaluamos neurológicamente cómo está el recién nacido. Aquí están otros, ¿verdad? Primarios arcaicos, que podemos verlos aquí, casi son los mismos, ¿verdad? Aquí en esto, que es lo que les mencionaba de la postura, esta es la postura normal, ¿verdad? El niño aquí todavía tiene pegadito el ojo, probablemente por el vérmix, ¿verdad? Pero esta es la posición normal. Este niño está como que va hecho un moro. Y esto se los traigo para que ustedes vean la diferencia. Este es el tono normal, lo normal que debemos tener un recién nacido. Sin embargo, podemos tener alteraciones que es importante saber cuál es lo normal para poderlas diagnosticar, como la hipotonía y la hipertonía, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Luego, en el estado de conciencia del niño, el estado de conciencia es importante evaluar porque hay 6 estados en los cuales podemos encontrar a un recién nacido. Y esto es de lo normal. Podemos tener que el niño está con un llanto intenso y activo. Luego está el niño despierto y activo, pero no está con llanto. Luego tenemos el estado en el que el niño está alerta y tranquilo. Este es el estado, la fase de la conciencia del niño en el cual tiene mejor interrelación con el medio. Luego está la somnolencia, sueño REM, cuando ya el niño empieza a quedarse dormido o empieza con movimientos oculares rápidos. Y luego el sueño profundo o sueño REM. Este es en el que el niño está totalmente dormido. En esta son las fases del sueño no REM, ¿verdad? Pero quizás de esto lo más importante es recordar las horas, ¿verdad? Que el niño necesita dormir aproximadamente de 16 a 18 horas y nada más. Ahí terminaríamos la presentación. Permítanme. No sé si tienen algunas preguntas. Pues si no, nos quedaríamos hasta aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, quedaríamos hasta aquí con el tema y se lo enviaría a la representante para que ellos se los haga llegar a ustedes. Entonces, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, feliz Muchas tarde. gracias. Feliz Gracias, tarde. Gracias, doctora. Gracias, Buenas tardes, doctora. muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, adiós.